Hola, buenas tardes. Soy Víctor Cabrera y hoy voy a hacer un vídeo acerca de cómo realizar rúbricas para evaluar la práctica docente a través de lo que en algunas comunidades autónomas se denomina indicadores de éxito o indicadores de logro. Voy a hacer un caso particular de una rúbrica que me ha tocado hacer esta semana, pero bueno, podría ser válido para cualquier rúbrica que evaluara diferentes aspectos de coordinación docente, de práctica docente, de evaluación de la programación didáctica, por ejemplo, por un departamento y presentarla en la memoria de final de curso. Hay diferentes situaciones en las que esto puede realizarse. Bueno, espero que esté viendo el vídeo Roge, que le encanta precisamente esta temática de las rúbricas. Bien, debo decir que la legislación autonómica, esto ocurre siempre, es la que supone un grado mayor de concreción respecto a la estatal. Esta es una de las preguntas típicas que se realiza al principio cuando alguien comienza su labor docente, o bien cuando va a hacer las prácticas del máster, o bien cuando va a iniciar una programación didáctica de oposiciones. Es la gran pregunta, ¿no? Si hay legislación estatal y si hay legislación autonómica, ¿cuál es la que manda? Pues la que manda es la autonómica, que supone una concreción sobre la estatal. Eso no quiere decir que no se indique la estatal, pero siempre que haya una concreción autonómica, esa es la que hay que indicar. Sin embargo, diréis, bueno, pues una vez finalizado el vídeo, cuando veáis el vídeo hasta el final, podréis ver que voy a utilizar la LOE. De hecho, la LOE en el artículo 91 sigue sin haberse modificado ni con la LONCE ni con la LOE, por lo tanto sigue siendo válida. Y preguntaréis, bueno, entonces si la legislación autonómica es la que supone un grado mayor de concreción, ¿por qué lo va a realizar utilizando únicamente la estatal? Bueno, en primer lugar porque quiero que el vídeo sirva para todas las comunidades autónomas. Evidentemente, después cada persona pues tendrá que hacer la concreción según la comunidad autónoma en la que esté, y eso ya evidentemente es una labor algo más precisa, algo más personal. Y por otro lado, pues evidentemente en las circunstancias en las que estamos, en las cuales está a punto de salir el Real Decreto LONLOE, que fijará algunos aspectos del currículo y algunos aspectos de diferentes elementos curriculares, está a punto de salir ese Real Decreto y luego vendrán otros decretos autonómicos. Por poner un ejemplo, hay diferentes comunidades autónomas donde tienen diferentes reglamentos de organización y funcionamiento de centros educativos, en los cuales se detalla cuál es la función del profesorado. También hay otras comunidades autónomas donde hay unos decretos autonómicos donde se fijan unos fines o unos objetivos que se persiguen con la labor docente. Bueno, pues eso sería lo que utilizaríamos para elaborar estas rúbricas que nos permitirán conocer el éxito a través de indicadores de éxito de nuestra evaluación de la práctica docente. Bien, y ahora pues reduciré la imagen. Si lo está viendo mi compañera Idoya, dirá, otra vez te vas a hacer pequeñito. Pues sí, me voy a hacer pequeño para que veamos exactamente estos aspectos que quiero tratar. Bueno, y ahora es cuando llega el momento de decidir dentro del artículo 91 de la LOE, dentro de las funciones del profesorado. Debo indicar que después hay otros artículos que concretan, según las enseñanzas, pues las funciones en diferentes niveles educativos. Pero para lo que vamos a hacer, el artículo 91 es perfecto. Ya os digo que según las comunidades autónomas hay otros decretos o otros reglamentos de organización y funcionamiento de centros educativos que pueden determinar algunos aspectos que también podríamos evaluar, y bueno, pues cuando haga las rúbricas sería añadir una columna autonómica. Luego lo comentaré. Bien, para lo que voy a realizar concretamente va a ser una rúbrica de la coordinación docente en unos ámbitos de primero de la ESO, ámbito científico. Digo científico porque en mi centro educativo el ámbito es de biología y geología y matemáticas. Entonces voy a realizar una rúbrica en la cual se evalúe cómo se está produciendo esa coordinación docente en las diferentes reuniones y cómo estamos trabajando los ámbitos, cada uno de los docentes que impartimos los ámbitos a través de biología y geología y matemáticas. Si yo observo el artículo 91,
en su punto 1 de todos sus apartados, pues perfectamente lo que yo, en principio, bueno, en la reunión hemos hablado, el esbozo de lo que queremos evaluar, pues está claro que es algunos aspectos generales, como pueden ser, luego los veremos el título que he puesto, pues si se programa, si se hace una distribución temporal a lo largo del curso, si esa distribución se cumple, en caso de no cumplirse, qué ocurre, las metodologías que se van a tratar, atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la coordinación docente entre el profesorado, bueno, una serie de aspectos que se van a evaluar. Y pensando en lo que vamos a evaluar, pues yo elijo los apartados que me van a servir para redactar esos indicadores de éxito. Los indicadores de éxito los redacta el docente, basándose en textos legales que le permiten, a modo de objetivos o de fines de esa labor docente, poder redactar en términos de indicadores los aspectos o los ítems que queremos evaluar. En este caso, pues he elegido el A, el B y el C, que hablan, por ejemplo, de la programación, de la evaluación del proceso de aprendizaje, algunos aspectos del apoyo en el proceso educativo, después el E, que es el que hace referencia a algunos aspectos como, por ejemplo, la atención al desarrollo intelectual, que me va a permitir evaluar algunos aspectos de metodológicos y algunos aspectos también de atención al alumnado. La coordinación de las actividades docentes, que me va a permitir precisamente evaluar eso que se realiza en las reuniones, que es cómo nos coordinamos. Después, algunos aspectos más relacionados con la metodología o innovación en algunos aspectos, pues, de recursos didácticos o metodologías, pues que habla de la investigación, experimentación y mejora continua de los procesos de enseñanza. Y por último, bueno, pues el punto 2, que no tiene apartados, habla de, bueno, pues que esa coordinación debe realizarse mediante trabajo en equipo. Bueno, pues vamos a ver este artículo 91, cómo se transforma en la rúbrica que yo he realizado. Hay muchas rúbricas, hay muchas posibilidades, no os centréis solo en esta posibilidad, pero espero que os guste porque es sencilla de hacer, es simple y se entiende perfectamente y es muy fácil de explicar. Bien sea pues porque tengamos la visita de la inspección, por ejemplo, que desee saber este tipo de reuniones, si son eficaces, si se cumplen los objetivos planteados en un principio, las finalidades que se persiguen y demás, o bien si por ejemplo, esta rúbrica la vais a presentar en una oposición dentro de vuestra programación didáctica, pues sería perfectamente válida para explicarla de una manera sencilla. Espero que os guste y paso a la siguiente diapositiva, en la cual explicaré cómo es esta rúbrica. Bien, como podéis ver, lo que hago, bueno, es un sistema de rúbrica por columnas en el cual, pues, en el lado izquierdo, podría ser en el lado derecho. Normalmente yo cuando lo he explicado cómo lo hacía, normalmente ponía la legislación en el lado derecho, pero en este caso, pues lo he hecho al revés. Tenemos el artículo 91 de la LOE, como está claro el artículo que es, y cada uno de los apartados que tiene dicho artículo, pues evidentemente no es necesario poner el artículo completo. O sea, si yo digo artículo primero A, o sea, dentro del artículo 9, el 1A, pues está claro cuál es. Y lo que sí que utilizo es, en primer lugar, para redactar el indicador de éxito, utilizo el propio artículo, adaptándolo evidentemente a lo que pretendo evaluar. Y dentro de eso, pues le doy una forma de indicador de éxito. Bien, los aspectos que habíamos pensado en la reunión que debíamos evaluar era el seguimiento de la programación didáctica y de la distribución temporal. Ese sería, digamos, un gran aspecto. Las medidas de respuesta educativa, la atención al alumnado con necesidades específicas. Por otro lado, la metodología y recursos didácticos. Y por último, la coordinación docente y la evaluación de los procesos que estamos realizando. Bien, cuando se realiza una rúbrica se debe realizar en unos términos que se pregunte lo que se está realizando y se responda con un grado de valoración que puede ir con diferentes valores. En mi caso he considerado del 1 al 5. Y en el lado derecho indico unas posibles propuestas de mejora, que es en caso de no llegar a la excelencia, al grado 5, a la valoración 5, pues entonces se proponen unas mejoras que en las siguientes reuniones
lo lógico sería que ante esos cambios, ante esas modificaciones, se llegue al grado de excelencia. Una cosa que sí que me gustaría comentar es que, bueno, pues la redacción evidentemente es algo personal, se hace en función de lo que se quiere evaluar y es una propuesta personal, y así hay que hacerlo saber, tanto si se lo presentamos a alguien de inspección, a un equipo directivo, o bien si lo presentamos en unas oposiciones. Es una propuesta que se dice en primera persona del singular si ha sido realizada por una única persona, evaluación, por ejemplo, de su propia práctica docente, o se puede también indicar en primera persona del plural si ha sido una decisión tomada por varias personas a la hora de explicar esta rúbrica. Pues bueno, pues como podéis ver, utilizo el apartado A del artículo 91 de la LOE para preguntar si programa, la persona que está evaluando, si programa la enseñanza, en este caso del ámbito científico, con una distribución temporal. Esto es un punto de partida. ¿Qué ocurre? Esto es una pregunta que hace mucha gente. Bueno, y si no se cumple lo programado, si no se cumple lo programado, no ocurre nada. La programación es flexible. Eso sí, hay que introducir unos cambios necesarios en función de los imprevistos que hayan ocurrido. Y ese es el segundo ítem que se va a evaluar, ¿no? Si se realiza el seguimiento y en caso de no cumplirse, si se introducen los cambios. Y por último, dentro de este apartado, estos ítems 1, 2 y 3 que evalúan el seguimiento de la programación didáctica, evidentemente debe haber un registro si se han introducido cambios. Respecto a las medidas de respuesta educativa, utilizo el CILE en lo que se refiere a planificar medidas de apoyo en el proceso educativo y programar actividades, proyectos para favorecer la atención al desarrollo intelectual, afectivo y social del alumnado. Es decir, se programan algunas actividades o proyectos que se adaptan a esas necesidades o a esa realidad de cada alumno y alumna. Respecto a la metodología y recursos didácticos, utilizo el apartado L y pone en práctica metodologías para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, pues si esto se realiza, se puede graduar del 1 al 5. Si se realiza siempre y un grado de excelencia, pues se pondría el 5, y si no, se va graduando hacia abajo. En caso de que, por ejemplo, se vea que es necesario hacer una propuesta de mejora, pues se redactaría aquí en la propia rúbrica cuál sería esa propuesta de mejora. También tan importante es la práctica de metodologías, diferentes metodologías, adaptándose al contexto educativo o a la realidad que vaya surgiendo, y esto se puede flexibilizar, se puede ir cambiando según imprevistos. Tan importante como esto es los recursos didácticos que se van a emplear, es decir, pues si se va a ir, por ejemplo, al laboratorio, se va a utilizar microscopios, se va a utilizar una serie de muestras, por ejemplo, o se va a utilizar una metodología, unos vídeos, lo que sea. Esos recursos didácticos deben ser también tenidos en cuenta, y si hay cualquier cambio, pues bueno, propuesta de mejora. Oye, mira, pues que hemos visto que el alumnado necesita esto, tal, pues propuesta de mejora, y en la siguiente reunión se vuelve a valorar y seguramente se haya aumentado esa valoración del indicador de éxito. Por último, hay que evaluar esta eficacia de las reuniones, esta eficacia de la coordinación docente, y bueno, pues lo que se evalúa en primer lugar es que si se está realizando esa práctica docente con el profesorado del ámbito científico, si se realiza efectivamente esa coordinación didáctica, si se evalúan los procesos de enseñanza-aprendizaje de la práctica docente del ámbito. Y por último, el apartado 2 del artículo 91, que lo que no tiene, o sea, no tiene, digamos, no está separado en otros subapartados, es que nos dice que las funciones de los apartados anteriores deben realizarse bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo. Bueno, pues esto, en caso de no ser así, pues habría que hacer una propuesta de mejora, y en próximas reuniones, pues seguramente la valoración sería mayor. Debo indicar por último que estaréis preguntando, bueno, claro, es que al principio del vídeo nos ha dicho Víctor que bueno, pues que la legislación autonómica es la que manda sobre la estatal. Efectivamente es así. Entonces, en caso de tener una legislación autonómica que hiciera una concreción
de lo que nos indica el artículo 91 de la LOE, bien sea a través de un decreto o un reglamento de organización y funcionamiento, lo que podría hacerse sería añadir una columna a la derecha de la legislación estatal con la legislación autonómica correspondiente. Bien, esto es una labor que evidentemente ya supone un trabajo más allá de lo que es iniciar una rúbrica con legislación estatal, y ya cada uno, cada una debe pensar cómo lo puede realizar con la legislación autonómica. Si no, pues ya sabéis, siempre podéis consultarme a través de comentarios, a través del email que os he facilitado, y bueno, pues no tendré ningún problema en responderos concretamente las preguntas que podáis hacer de alguna comunidad autónoma o de algún centro educativo en el que estéis trabajando. Bien, es la segunda frase que incluyo de Confucio. No es que me guste especialmente o no, simplemente es que he buscado una frase que tuviera que ver con lo que estamos hablando, y esta creo que es bastante interesante. El éxito depende de la preparación previa y sin ella seguro que llega el fracaso. Bueno, pues mucha fuerza, mucho ánimo, y espero que haya sido de vuestro agrado. Y ya sabéis, se puede hacer rúbrica absolutamente de todo. Se puede hacer una rúbrica, por ejemplo, la próxima que realizaré de algún proyecto que esté en marcha en vuestro centro educativo, de vuestra propia labor docente, del cumplimiento de la programación didáctica, del cumplimiento de la distribución temporal. Incluso podéis hacer rúbrica pues de muchas cosas. Se puede hacer rúbrica hasta de pues una cena maravillosa que vais a hacer con los compañeros, y que espero que con las debidas medidas de seguridad antes de Navidades, con los compañeros y compañeras de trabajo. Pues de eso también podéis hacer una rúbrica. Mucha suerte, mucho ánimo, y estamos en contacto. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo podéis pulsar a me gusta, podéis comentar lo que os parezca adecuado, y si no estáis suscritos o suscritas al canal, deberíais hacerlo, porque habréis visto que este vídeo es de los vídeos secretos que prácticamente no voy a difundir. Solo aquellas personas que estén suscritas y les llegará el vídeo. Estamos en contacto.